Hey ISEC, bienvenidos al NEC de ECB ISA de auditorías de IGB. Yo soy Julieta Beltrán, Auditor Operations, y en nuestra agenda el día de hoy vamos a tocar el primer punto, que es qué se audita en el área de Incoming Global Volunteer. Documentación auditada en el momento del REC. Tenemos el contrato del OPI, IP Letter, seguro, documentación de identificación, pasaporte visa, de ser necesario, acuerdo básico común, carta de seteo de expectativas, contrato host, pickup, IPS, JD Form. Esta documentación la podemos encontrar en el bit.ly, contratos ISEC 2021, donde están todos actualizados. Entran ahí, buscan la carpeta de IGB, eligen el contrato y les realizan una copia para su ELSI. Para entender mejor, vamos a poner un ejemplo donde tenemos una IP que llega de Brasil y por lo tanto lo primero que deben hacer antes de que esa persona sea approved es firmar el contrato con el OPI, ya que ninguna oportunidad puede ser cargada en EXPA hasta firmar el contrato. Este contrato debe tener completo todos los datos, campos, beneficios que la organización va a brindar, las fechas deben coincidir y las firmas deben estar al pie de cada hoja, siempre respetando reglas generales. Tengan en cuenta que hay un contrato para Open financiado y otro para no financiado. Además, a este contrato se le debe adjuntar un anexo, que debe coincidir el 51% de la descripta en EXPA. Debe establecer la JD del IPI, nombre del proyecto, fecha de inicio y finalización de cada oportunidad, perfil sugerido, beneficios brindados y, por supuesto, firmas al pie de cada hoja. Luego de haber firmado el contrato del OPI, vamos a proceder a firmar la host family para que esta persona tenga donde hospedarse. Este contrato debe estar escrito en español, debe tener nombre, DNI y domicilio de las partes. La vigencia debe coincidir con el inicio y finalización del proyecto del IPI y, por supuesto, firmas al pie de cada hoja. Además, se le puede anexar un acuerdo de convivencia. Dentro de lo que es el host, se pueden presentar casos particulares, como es la organización host. Hay tres escenarios. El primero es que el host del IPI sea un hostel. Entonces ustedes lo que deben hacer es subir el comprobante de pago para el periodo en el que el IPI va a ser hospedado, que este debe coincidir con la duración de la oportunidad. El segundo escenario es si la ONG donde va a desarrollar el proyecto va a hospedar a nuestra IPI. Entonces va a ser necesario que esta información esté anexada al contrato o que forme parte del mismo. Si en el convenio de oportunidad este beneficio es general, lo que se debe hacer es confeccionar un contrato de host al momento en que se lleve a cabo el hospedaje y debe ser firmado por personal de la ONG. En tercer lugar, puede suceder de que nuestra IP tenga más de un host durante la experiencia. Se debe garantizar que sea continuo e ininterrumpido. Y mediante nota del auditor se deberá presentar un documento particular por cada host con aclaración de la fecha de inicio y finalización. En cualquiera de estos casos, la nomenclatura es organización host-nombre del IPI. Otro caso particular es cuando nuestro IPI renuncia voluntariamente a su host. Dentro de la carpeta de bit.ly hay un modelo base de la carta de renuncia. Esta debe ser expresa en ese sentido, debe estar firmada por el propio IPI con una clara indicación de la fecha en la que se produce. Deberá especificarse en el mismo documento que se ha renunciado a este beneficio, exonerando de toda responsabilidad a ISEC, y excepcionalmente se van a admitir capturas de pantalla invitando al IPI a firmar dicho documento, únicamente a los fines de dejar constancia de su negativa de hacerlo. Seguido de eso, se le va a enviar un mail de seteo de expectativas que debe contener información sobre el lugar de destino, costo de vida, cultura y datos a considerar del país anfitrión, breve repaso de obligaciones del IPI, entrega de documentos, comunicación, comportamientos dentro del país, información de las condiciones básicas de la oportunidad en EXPA, incluyendo la duración total de la experiencia que debe coincidir con la oportunidad en EXPA, carta de invitación y o toda información necesaria para tramitar la visa o permiso de trabajo cuando sea necesario. También es súper importante que le pidan la documentación de identificación antes de que el IPI llegue. Por un lado tenemos el ID y por otro el pasaporte.
En ambos casos, para ser considerado válido y que pase una auditoría, deberá ser subido de ambos lados, de tal manera que se encuentren todos los datos personales que permitan individualizar a la persona. Puede pasarnos que necesiten pasaporte o visa. Esto es en el caso supuesto expresamente previsto por la política inmigratoria argentina y del país de origen del IPI. Entonces se debe proveer toda la información necesaria a los fines de la carta de invitación, auditando también el pasaporte o visa del IPI. Y en el supuesto de no ser ciudadanos del país donde se encuentra la entidad enviante, por ejemplo, nosotros vamos a recibir a alguien que nos envía a Brasil, pero su nacionalidad es de Colombia, entonces se van a exigir todos los documentos necesarios según la política inmigratoria del país de origen de la IPI. El seguro. ¿Qué debe tener el seguro para estar súper check? En primer lugar, el nombre del intercambista, cubrir la duración completa de la práctica, tener validez en Argentina, cubrir gastos médicos elementales, debe estar redactado en inglés o en español. ¿Qué pasa si lo pagan con tarjeta de crédito? No hay ningún problema, pero se va a deber constatar los datos del titular de la tarjeta y del beneficiario del seguro. Asimismo, se requerirán todos los puntos anteriormente mencionados. Pick up, el momento en el que el IP llega efectivamente a la ciudad. Pueden pasar dos cosas. La primera es que un representante de ISEC acompañe el IP a su host. Entonces debe subir fotos junto con el representante de ISEC en formato PDF, PNG y JPG. Ahora, en el supuesto que el IP deba conducirse a su host, hasta una semana antes enviar la comunicación completa, clara, precisa y detallada sobre cómo debe conducirse desde el lugar de arribo hasta el lugar de su alojamiento. Ya habiendo llegado y estando en la ciudad, debe tener su IPS. Esta IPS debe contener un mail de invitación con toda la información necesaria para permitir la asistencia del IPI a la instancia. Lista de asistencia firmada por el IPI o en su defecto fotos, videos o cualquier documentación gráfica que acredite la presencia del IPI en el seminario. Y en tercer lugar, el PPT, que debe incluir el protocolo de seguridad, la explicación general de la SAEP y explicación de los estándares del intercambio. Se aceptarán como válidos los documentos presentados hasta 7 días corridos luego de su fecha de red. La IP letter, que también es importante que la firmen dentro de la IPS, que debe contener nombre, apellido y documento de identidad del IPI, comprobante de viaje e información de la empresa de viaje involucrada, número de póliza e información de la empresa del seguro, duración de la práctica, fecha de ida y de regreso y, por supuesto, firma y declaración del IPI. También aprovechen para firmar el ABC, que debe estar escrito en español, debe contener nombre, DNI y domicilio de las partes, fecha, firma y aclaración de las partes. Job Description Form. Esto es algo nuevo que se va a empezar a auditar y se va a empezar a completar a partir de ahora, cuya finalidad es constatar que las actividades fueron debidamente entregadas. Debe contener establecimiento de pautas generales a respetar durante la ejecución del programa dentro de la información, especificación de las principales actividades a desarrollar, coincidiendo en más de la mitad de lo establecido con la oportunidad en EXPA, especificación de los horarios y locación en los cuales se desarrollará el programa, especificación de demás derechos y obligaciones de las partes en caso de corresponder y fecha que se firma que debe coincidir con su fecha de RE y firma del IPI y del responsable de la organización. Ahora ya entrando en la documentación auditada, al momento del fin tenemos el reporte de finalización y el NPS, que de igual manera también se pueden encontrar en contratos ISEC 2021, carpeta de LGB y les realizan una copia. El reporte de finalización debe contener un cotejo entre el seteo de objetivos personales con las conclusiones finales de la experiencia, especificación de las características principales del programa, coincidiendo en más de la mitad de lo establecido con la oportunidad en EXPA. La fecha en que se firma deberá coincidir con la fecha de FIA en EXPA. Cuando así no lo hiciere, deberá adjuntarse el protocolo de finalización temprana o de extensión para poder ser admitido por auditoría. Firma del IPI y de un representante de IASEC. Por último, tenemos el NPS, que deberá acreditarse llenando
la encuesta general por parte del IPI que haya transitado por alguno de nuestros programas. Excepcionalmente se admitirá el no llenado de la encuesta acreditando en su lugar al menos 3 comunicaciones con el IPI insistiendo en ese sentido. Hasta que hemos llegado con la documentación auditada en el momento del RE y en el momento del FI. Ante cualquier duda pueden hablarme, está en este PPT mi contacto. Muchas gracias.